Hola, no sabes cuánto me agrada que estés visitando mi canal y que te interesen mis tutoriales. Te invito al siguiente tutorial y no olvides de suscribirte a mi canal. Muy bien, vamos a ver ahora el tema de la devaluación monetaria e impacto en las operaciones o transacciones financieras. Eso es importante, tema que vamos a ver donde le vamos a aplicar los efectos de la inflación de la devaluación a nuestras fórmulas financieras. Nosotros con un pensamiento sencillo hacemos nuestras operaciones financieras con la confianza que el dinero que se deposita hace 1, 2, 3 años no pierda su valor adquisitivo. Pero sin embargo en la realidad eso no pasa. El dinero a medida que pasa el tiempo pierde su poder adquisitivo. Hoy, por ejemplo, tú no puedes comprar con $10,000 lo que comprabas hace 10, 20, 15 años. Comprabas bastante en aquella época. Y todo esto pasa porque el dinero pierde su valor, debido pues a los efectos inflacionarios. Aquí hay un concepto de la inflación que te invito a que lo leas, no necesariamente es un concepto bastante fino, pero sí tiene una apreciación del impacto que le pasa a la gente cuando la inflación, cuando los precios se aumentan desmedidamente. Aquí también tienes otro concepto que es importante, que es el índice de precios al consumidor. Para nosotros financieramente hablando, los que trabajamos con formulación financiera, el IPC nos sirve, es una herramienta que nos permite ver cuál es el impacto en los efectos inflacionarios. Pero desde el punto de vista económico, tú puedes ver que es un indicador que construyen especialistas con base en varios artículos de la canasta básica, y ese indicador es el que le llaman el índice de precios al consumidor. Puedes leerlo detenidamente. Hay otro concepto muy importante también que vale la pena comentarles, que es las unidades monetarias de valor constante o unidades de valor real, UMBC, VRs o UDIs. Y hay muchos otros nombres en otros países. Yo me recuerdo que cuando viajé a un país sudamericano, me di cuenta que esto era una cuestión pero muy importante, porque utilizan estas unidades para hacer negocios o transacciones de largo plazo. De manera que cuando haya que hacer un abono, un pago, un cobro, un retiro o algo, pues realmente ya se van aplicando con base en los tipos de cambio existentes en ese momento, pero con estas unidades de valor monetario, ¿verdad? No es un momento de estudio, no es objeto de estudio en este tutorial, la verdad que no. Pensemos en un país como el nuestro, que no tenemos esas unidades de valor monetario constantes, de manera que entonces lo que hacemos nosotros es que tenemos que ir corrigiendo nuestros cálculos uno a uno financieros, considerando los efectos inflacionarios. Entonces eso es lo que hacemos y lo podemos aplicar en el interés simple, en el interés compuesto y en las anualidades. ¿Cuáles son los cálculos que se harían, que se arreglarían? Sería realmente, en primer lugar, los cálculos solo con la formulación financiera, como que no hubiera cambios en la inflación. Luego consideramos, después de esa formulación, le aplicamos los índices de precios al consumidor para que nos dé un cálculo más real, más ajustado a la realidad económica. También se analiza la tasa real que se ganó o perdió en la operación financiera inicial. Y también se analiza el tema de cuál debió haber sido la tasa más justa para frenar los efectos de la inflación, la cual algunos autores le llaman tasa compensatoria. Así, con un sencillo ejemplo, vamos nosotros y a ver que en este ejemplo del interés simple, aquí tenemos un ejemplo del interés simple y vamos a emplear los 4 requerimientos que ya dijimos en la filmina pasada. Petronilo, el agiotista, le presta 100,000 quetzales a Mario el Malgastón a una tasa del 5%. Malgastón no lo cancelaba, canceló hasta 4 años. El agiotista había prestado el dinero cuando el IPC estaba al 121 y a los 4 años el IPC está al 202. Entonces respondemos a los temas siguientes. ¿Cuál es el valor que recibe financieramente el agiotista? ¿Cuál es el valor que realmente recibe el agiotista considerando los efectos de la inflación, o sea, el IPC? ¿Cuál es la tasa real que ganó o perdió el agiotista en esta transacción financiera? ¿Y cuál es la tasa que debió haber aplicado el agiotista para frenar los efectos inflacionarios de la inflación y no se deprecie su dinero?
Con unas simples fórmulas sencillas que encuentras en cualquier texto de matemáticas financieras o en nuestro formulario, el monto sencillo sin problemas de la inflación lo aplicamos. 100.000 era el principal, el tiempo eran 4 años, la tasa era del 5 y se reciben en valores absolutos 120.000. Eso es lo que recibe el agiotista. Pero si tú a la fórmula le aplicas los índices de precios al consumidor, o sea, el tema inflacionario, que sería esto, se lo corriges, le haces la deflatación, como le dicen algunos economistas, el índice original partido es el índice actual, entonces observa que aplicamos esos índices a los valores originales y al final el resultado fueron 71.000, o sea, 71.881 a los 4 años, equivalentes a los 100.000 de aquel momento, por el poder adquisitivo. Eso es lo que recibe como monto, imagínate. Realmente perdió. Ahora, ¿cuál fue la tasa entonces que se utilizó o que se aplicó realmente? Considerando los efectos inflacionarios, el monto es 71.000. Partido los 100.000 quetzales del capital original dentro del tiempo original, te da que es un 7.03% negativo que se perdió. Una pérdida del poder adquisitivo del 7.03%. Ahora, ¿qué debió haber hecho el agiotista, digamos, para frenar los efectos inflacionarios? Entonces, con esta misma fórmula de la tasa, lo que haces es que el monto que esperabas realmente, financieramente, que era lo vas a deflatar, lo deflatas, ¿verdad? Ese monto lo deflatas con los índices de precios al consumidor, con la fórmula original de la tasa, y resulta que haciendo tus cálculos, la tasa que el agiotista debe haber aplicado era del 25.08%. Entonces ese es realmente el tema en este tutorial. Una tasa debió haberse aplicado alta considerando los efectos inflacionarios para frenar, digamos, el impacto en la economía de quien prestó el dinero. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo es con el interés compuesto. Observa, por favor, puedes imprimir y tenerlo a la mano para que yo cuando en la siguiente filmina te explique. Pero dice que Juanito de la Alcancía depositó 200.000 quetzales en el Banco de la Lavanda a una tasa del 6% capitalizable mensualmente. Cuando se capitaliza el interés ya sabes que es compuesto. Alcancía dejó su dinero ahí cuando el índice de precio estaba al 132 y a los 6 años decidió cancelar su cuenta. El índice de precios en ese momento estaba en 278. Ahora tienes que responder, ¿el valor así que recibe financieramente hablando sin considerar los efectos de la inflación alcancía? ¿El valor que realmente recibe considerando los efectos de la inflación? ¿La tasa que realmente ganó o perdió considerando los efectos de la inflación? ¿Y cuál era la tasa que debió haberle aplicado el banco a alcancía para que no perdiera su valor en dinero? Entonces, con estos 4 temas te vas. Una formulación bien importante que encuentras en cualquier libro de texto de matemáticas financieras o en nuestro formulario. Para calcular el monto de interés compuesto cuando son varias capitalizaciones utilizas esta fórmula. Sustituye los valores, su capital eran 200, la tasa había sido del 6, capitalizable mensualmente. Y financieramente hablando recibe este valor. Así en números absolutos. Pero si a esta fórmula ya le aplicas la deflatación, que es lo que le dicen los economistas a esto, aplicándole los números índices del IPC, del 132 y 178, realmente recibe 132.992.69. O sea, alcancía recibe eso. Es un valor muy por debajo del que depositó en aquel momento porque estamos considerando el impacto inflacionario. El poder adquisitivo lo perdió, digamos. Entonces, ¿cuál sería esa tasa entonces que ganó o perdió la persona que hizo sus ahorros, en este caso alcancía? Al aplicar la fórmula esta fórmula que puedes emplear, está en varios libros de texto, o búscala o utiliza el formulario nuestro también. Entonces sustituye los valores, ¿verdad? De la fórmula, que todo es esta parte, y realmente perdió 678, fue negativo el resultado del 678. Ahora, ¿qué es lo que necesita hacer realmente el banco para
para tener contento a su ahorrante y no haya problemas en cuanto a la pérdida del valor adquisitivo. Debió haber utilizado esa tasa compensatoria al monto original que nos había dado, que requería realmente en términos financieros era este, pero le deflatamos los índices de precios al consumidor a ese monto. Aplicas la fórmula de la tasa de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la fórmula de la tasa, solo que corregimos el monto. Y luego te da que es el 18% capitalizable mensualmente que debió haber aplicado el banco a Alcancía para que su dinero no perdiera el poder adquisitivo. Qué injusto es el tema económico, ¿no? Realmente injusta la economía y en varios momentos a las personas las desmotiva para prestar dinero o para ahorrar. Pero entonces hay que emplear estas técnicas de frenar el impacto inflacionario con tasas compensatorias. Si vas a emplear anualidades, lo mejor es que tu país tenga las unidades monetarias de valor constante, porque en los negocios a largo plazo, para poder fijar cuotas o pagos o rentas durante tiempos, debería de emplearse esos cálculos financieros, pero con unidades de valor constante, de modo que después se puedan corregir con el tipo de cambio que se tenga en el momento, digamos. Pero si tú en tu país no tienes ese tipo de unidades monetarias de valor constante, pues debes de hacer matemáticamente los cálculos uno a uno, como te lo hemos platicado, considerando cada uno de los índices de precios al consumidor en cada época, llevándose a la fecha focal, haciendo las sumatorias correspondientes, etc. Pero realmente eso requiere de otro videotutorial. Aquí solamente te estoy dando nada más una idea central de cómo podría resolverse ese tema. Al final eso es todo en este videotutorial, espero que te haya servido. Simplemente lo que hicimos acá fue, no olvides, ¿qué hicimos? Simplemente correcciones monetarias a través de los índices de precios al consumidor aplicados a las fórmulas originales de matemáticas financieras. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que te suscribas a mi canal. Si te pareció bien esto, puedes compartírselo a alguien que le interese, principalmente a los estudiantes de economía, de finanzas, que pues bien les puede servir. Mucho gusto de saludarles. Hasta la próxima.